Bueno, en el video anterior lo que habíamos hecho era hablar sobre la intuición, ¿no? De cómo podemos construir o de qué necesitaríamos para poder construir más o menos la integral de Riemann, ¿no? Entonces, en este video lo que vamos a hacer es ir viendo cada uno de los elementos que vimos, ¿no? En el primer video. Si se dan cuenta, en el primer video lo que hicimos fue pues hacer este dibujito en donde decíamos, bueno, pensemos que nuestra definición, el primer problema que teníamos era dónde va a estar definida nuestra función, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver en dónde tiene sentido, ¿no? Que hagamos esa definición, ¿no? En este caso, pues la definición, o sea, el tipo de conjunto que nos vas a tomar, pues son rectángulos, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es un rectángulo. Entonces, aquí está la definición. R es un rectángulo en Rn si es un conjunto de la siguiente forma, o sea, producto cruz de intervalos cerrados en R, en donde cada A y B es un intervalo cerrado de números reales. Digo, esta definición de rectángulo en Rn no debería de ser, ¿cómo puedo decir? No debería ser desconocida para ustedes, dado que, pues ya, por ejemplo, cuando probaron el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿no? En cálculo 3, tuvieron que haber demostrado el teorema de rectángulos anidados, y pues obviamente ahí tuvieron que haber definido este concepto. Entonces, el concepto de rectángulo no es un concepto por el cual, pues no hayan visto en alguna manera en algún momento. Y después definimos la diagonal, ¿no? La diagonal de un rectángulo, la definimos como la raíz del cuadrado de las diferencias. Esto es realmente muy sencillo, nada, voy a hacer un dibujo que te voy a borrar. Simplemente es porque, por ejemplo, a ver, aquí está. Si ustedes toman este rectángulo, ¿no? Y por ejemplo quieren calcular su diagonal, pues entonces como que lo que quieren es calcular esta distancia, ¿no? Pero entonces aquí hay unas coordenadas A1, B1, ¿no? Y aquí hay unas coordenadas A2, B2. Y entonces, por Pitágoras, lo que tendrían que ver es cuánto mide aquí, que es B1 menos A1, cuánto mide acá, que es B2 menos A2. Y entonces, esta longitud sería la raíz cuadrada de la suma de estos al cuadrado, ¿no? Que es lo que está aquí, y de ahí se generaliza para Rn. Y para lo que nos sirve la diagonal en un rectángulo, es para saber qué tan grande o qué tan chico es tu rectángulo. Esa es como su función más importante, ¿no? Y cualesquiera, pues 2 puntos del rectángulo no están más lejos que la diagonal, ¿no? También es como una cota superior, pero... Y el otro elemento, digo, esa diagonal también la tuvieron que haber visto cuando definieron o cuando quisieron probar algo de los rectángulos anidados. Y bueno, a ese número se le llama la diagonal, y al número que está aquí abajo, que es MDR igual al producto de B1 menos A1 por B2 menos A2 por BN menos AN, eso se le llama la medida de R, ¿no? ¿Qué piénsale un poco? Si estamos hablando de un rectángulo en una dimensión, por ejemplo, este es un rectángulo en una dimensión, ¿no? Entonces, si este tiene coordenadas A y B, pues su longitud es B menos A. Si tienen, por ejemplo, un rectángulo, ¿no? En R2, pues entonces ese rectángulo en R2, por ejemplo, aquí mide A1 y aquí mide B1, y aquí mide A2 y aquí mide B2, y entonces esta es base por altura si quieren calcular su área, entonces sería B1 por A1 por B2 menos A2, y si quisieran calcular el volumen de un rectángulo en R3, pues este sería la base y multiplicarlo por la altura sería B3 por A3. Entonces, en realidad, la medida, pues depende de la dimensión. Si estás en una dimensión, tu rectángulo es una línea, entonces estás calculando longitud. Si estás en 2 dimensiones, tu rectángulo es como un rectángulo, entonces pues estás calculando área. Y si estás en R3, pues estás calculando el volumen de un prisma rectangular. Y bueno, si estás en R4, pues estás calculando un hipervolumen de un hiperrectángulo, ¿de acuerdo?
Pero digamos que esta definición está ligada al concepto de rectángulo y es importante porque los rectángulos son los conjuntos en los cuales nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? Así como eso no significa de ninguna forma que vayamos a definir integrales solo en rectángulos. Acuérdense que en cálculo 2 también hicimos y debilitamos el dominio en una parte, en el tema específico de integrales impropias. De hecho, el conjunto en donde se pueden definir integrales es muy grande. No son todos los conjuntos, digo, no todos los conjuntos se pueden calcular, es que no sé, no sabría cómo decirlos, pero poquito no técnico les diría que pues no todos los conjuntos son medibles, no es precisamente correcto decir eso, pero pues bueno, eso tiene que ver obviamente con axioma de elección se pueden construir conjuntos en donde no tendría forma de yo poder definir la integral ahí, ¿no? Pero bueno, obviamente no va, o sea, para poder hacer eso, primero tenemos que definirla en conjuntos sencillos y el conjunto sencillo que más se parece a un intervalo cerrado es un rectángulo. Entonces, por el momento, vamos a trabajar simplemente o vamos a hablar sobre la integral en un rectángulo y ese va a ser nuestro dominio por el momento y es importante que sepan cómo se define un rectángulo, cuál es su diagonal, cuál es su medida, ¿no? Observaciones importantes sobre eso, por ejemplo, en este curso vamos a considerar que la medida del rectángulo tiene que ser positiva. ¿Cuándo puede ser cero esto? Pues cuando alguna coordenada es igual, pero en ese caso, fíjense, nada más para ilustrar, vamos a pensar en R. Si fuera cero es porque en realidad en vez de estar hablando de una línea, digamos que podemos pensar así de manera muy informal que la dimensión de R pues es 1, ¿no? Y que la dimensión de esta línea pues también va a ser 1, ¿no? Pero si fuera el caso, por ejemplo, cuando este se hace 0, nos podría quedar un punto. En este caso, la dimensión de esta cosa pues sería 0 y pues como que no es un rectángulo esencialmente en R, ¿no? Es como algo raro. Ese tipo de cosas no las vamos a tomar. Lo que nosotros realmente vamos a tomar son rectángulos que se vean gorditos, ¿no? Que realmente sean rectángulos con respecto al espacio. Por ejemplo, si hablamos de R2, nosotros esperaríamos un rectángulo que fuera de esta forma, ¿no? Llenito, completo. Pero, por ejemplo, si una de estas componentes es 0, este podría ser un rectángulo y por ejemplo, este tiene dimensión 2, este tiene dimensión 2, este tendría dimensión 1 y hasta podríamos hablar de un punto que tiene dimensión 0, ¿no? Entonces, esto es como que descartado, ¿no? No tiene nada que ver. Sí, obviamente eso de la dimensión lo estoy hablando muy a la ligera, ¿no? Pero digamos que, bueno, es real, ¿no? Pero no estoy siendo formal en eso, solamente lo que quiero hacer énfasis es que los rectángulos que nos tenemos que tomar son rectángulos que sí estén gorditos, ¿no? Como este rectángulo en R3, pues tiene dimensión 3, tiene dimensión 3. Si cancelo una coordenada, puedo llegar a uno así, ¿no? Y si cancelo otra, pues puedo llegar a una línea, ¿no? Y si cancelo otra, pues puedo llegar a esto. Entonces, esto sería como un rectángulo que tendría dimensión 2, dimensión 1 y dimensión 0, pero estos no nos sirven porque pues estos tendrían medida 0, ¿no? Medida, y eso realmente no nos interesa. Nos interesa todos los rectángulos que tengan medida R, ¿vale? Entonces, realmente cuando hablemos de rectángulos en este curso, siempre vamos a hablar de rectángulos como lo que uno esperaría que sea un rectángulo, ¿no? Como cosas raras, ¿no? Y obviamente por eso mismo que estoy diciendo, a estos rectángulos se les va a llamar rectángulos que son, pues no degenerados, ¿no? ¿Sale? Y son con los que vamos a trabajar. Entonces, ese es lo primero. Lo primero es decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a trabajar con rectángulos. Los rectángulos son así. Este es su diagonal, este es su medida, ¿no? Que puede ser una longitud, un área, un volumen, un hipervolumen, dependiendo la dimensión en la que estemos trabajando. Y van a ser no degenerados, ¿no? Y ese tipo de conjuntos es donde vamos a definir el dominio de nuestra función, que es como se ve en este dibujo que está aquí, ¿no? Entonces, esa es como la primera cosa que tenemos que abordar para poder hacer la construcción de la integral, ¿no? En este caso. Ahora, la otra cosa es que si se dan cuenta aquí, por ejemplo, dijimos que tenemos que partir, y recuerden,
ya que teníamos el conjunto, por ejemplo, en cálculo 2, lo partíamos, ¿no? Que ahí, como decía, pues partir realmente era una cosa muy sencilla y ya no había mucho que hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en cálculo 4, pues habíamos, por ejemplo, hecho la observación en la clase pasada, que no cualquier cosa iba a ser una partición, ¿no? Que lo que nosotros buscábamos que fuera una partición era como una malla de rectángulos, ¿no? Como algo que se viera de esta manera. Entonces, en ese sentido, tenemos que definir eh, cómo queremos que sean las particiones. No pueden ser de cualquier manera, sino tienen que ser como una malla, ¿no? Entonces, para hacer eso, eh, se presenta la siguiente definición que justamente te dice, mira, no partas así porque si partes así, pues como que está muy complicado. Entonces la manera de hacerlo es, bueno, parte sobre una coordenada, parte sobre otra coordenada y después tira líneas verticales y horizontales, obtienes tu malla y esa es una muy buena manera de partir las cosas, ¿no? Entonces, en esta parte, haciendo un poquito contraste con cálculo 2, es que aquí no vamos a partir de manera arbitraria, sino que vamos a partir de forma inteligente con mallas de rectángulos, ¿no? Y justamente por eso viene esta definición. Sea R un rectángulo y si pi i es una partición en el intervalo a y b i, o sea, en la componente correspondiente, decimos que pi igual al el producto de todas esas particiones es una partición de R. O sea, es decir, una partición de un rectángulo va a ser un producto de particiones de cada una de sus componentes. O sea, un producto de particiones como las que nosotros conocíamos, ¿no? Justamente definirlo así hace que las particiones se vean como mallas, ¿no? Que se vean como queremos que sean las particiones y que no sean cualquier cosa, porque si son cualquier cosa, eso nos va a complicar mucho las cosas al momento de querer hacer las construcciones de la integral, ¿no? Entonces, una partición simplemente es un producto de particiones de cada una de las entradas. Eso es lo que va a ser como partición y justamente eso nos va a dar esa estructura de malla que tenemos aquí, ¿no? Observaciones que son importantes. Pues pi es un conjunto finito porque es producto de conjuntos finitos, ¿sale? Lo pueden ver como que, o que el producto finito de finitos se puede biyectar como unión finita de finitos, ¿no? Y unión finita de finitos, pues es un finito, ¿no? Entonces, esa es una observación muy sencilla, ¿sale? Porque acuérdense, bueno, los que no se acuerden, una partición de cálculo 1, pues es una colección creciente, ¿no? Que el primer elemento es A, ¿no? Es como un T0 igual a A, y así se va creciente y un T0 igual a B, ¿no? Entonces realmente, pues una partición de las que conocemos de cálculo 2, pues es un conjunto finito. Pues, haciendo producto finito de finitos, pues es finito, ¿no? Y otra observación, por ejemplo, es que los puntos de la partición son en realidad, esto es importante, fíjense. Cuando yo hablo de partición, estoy pensando en esto, ¿no? Pero no quiere decir que mi partición sean estos rectángulos. Lo que quiere decir es que mi partición son los puntos azules que justamente se ven en este dibujo, ¿vale? Pero estos dibujos azules o esta configuración que yo obtengo, si yo tiro líneas horizontales y verticales, me hace unos rectángulos. O sea, quiere decir que cuando yo tengo los puntos azules, es decir, mi partición, hay como unos rectángulos inducidos por esa configuración de puntos, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaba en cálculo 2. Yo tenía 3 puntos, pero no significaba, o sea, estos 3 puntos lo que significaba es que estaba partiendo mi intervalo en 2 intervalos, ¿no? En 2 rectángulos de una dimensión. Un rectángulo de una dimensión, pues se ve como un intervalo cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, pues, digo, siendo así, pensando en una dimensión, pues realmente este rectángulo yo lo partí en estos 2 rectángulos, pero no es que la partición sea de los rectángulos, la partición son los puntos. Pero esos puntos, eso es bien importante. O sea, entiendan que la partición es un conjunto de puntos igual, es un conjunto de eneadas en este caso, ¿no? Igual que como lo era en cálculo 2, ¿vale? Pero ese conjunto de puntos define o induce unos rectángulos, ¿sale? Entonces hay que diferenciar muy bien esos dos conceptos. Entonces,
La otra observación, como se ve por cómo estamos definiendo las particiones, es que los puntos de la partición son en realidad los vértices de cada uno de los rectángulos inducidos por la partición. O sea, eso es lo que trato de explicar, ¿no? O sea, si nosotros unimos esos puntos por líneas verticales y horizontales, hay una configuración de rectángulos única que vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, siempre que tengamos una partición en R, como está definida por producto de particiones, ¿no? De cada uno de los A's, B's, pues ahí eso nos va a dar nos va a inducir unos rectángulos, ¿no? Y que los obtienes justamente tirando líneas verticales y horizontales. Digo, en el caso de 2 dimensiones, en el caso de 3 dimensiones, pues tienen que tirar o sea, ahí sería vertical, horizontal, y vamos a pensar en ancho, profundidad. Tendrán que tirar las líneas de profundidad y también les va a quedar como un prisma rectangular dividido en varios prismas rectangulares, pero van a ser como, ahí por ejemplo podría ser como cubos de Lego, ¿no? Uno encima sobre el otro, pero lo tienen que, o sea, hagan de cuenta que no lo pueden hacer, o sea, tienen que quedar como, ¿cómo puedo decir? Los cubos bien ordenaditos, ¿no? También ahí podría haber algún tipo o sea, no podría valerse, por ejemplo, aquí. Si tengo estos, ¿no? No podría ser que aquí están mis Legos, ¿no? Que los que estén atrás, pues sea uno grandote, ¿no? O sea, tienen que ser como, si ya tengo dos aquí, pues forzosamente atrás tengo que tener otros dos, ¿no? Entonces, este, ahí ya no se ven como mallas, ¿no? En el caso de R3, sino se ven como cubos, pero ¿cómo podríamos decirlo? O sea, por ejemplo, vamos a poner uno. A ver, por ejemplo, vamos a borrar este. Por ejemplo, aquí, pues igual el mismo, nada más aquí ponemos, nada más que lo va a proyectar bien. Entonces lo proyectan hacia acá y entonces aquí como que van a obtener pues aquí por ejemplo la línea y si se dan cuenta como que tienen que ser, no dejen de pensar. Piensen en es que el reto es más, piensen en un cubo Rubik, ¿sale? El cubo Rubik es una buena configuración de una partición, ¿sale? ¿Por qué? Porque es como, o sea, como es como o sea, como que es uniforme, o sea, todas las piezas del cubo, este, siguen estas líneas que están acá, ¿no? O sea, digo, ya en R3 es un poquito más complicado, ¿no? Pero digamos que la idea es que, pues o sea, la idea de cruzar coordenada a coordenada, pues es que tomes parejos todos esos cubos, ¿no? O sea, lo que no puede pasar es que, por ejemplo, aquí yo esté tomando un cubo así, ¿no? O sea, como que esto ya está raro, ¿no? O sea, esto ya no es una malla bonita, ¿no? Como que la tengo que tomar forzosamente de esta manera. O sea, y en el cubo Rubik, si se fijan, todos los cubitos, ¿no? Son del mismo tamaño, ¿no? Y todas las líneas, pues, se siguen, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que no debe de pasar, ¿no? Y esto no es una partición. Entonces, sí es bien importante, a final de cuentas, nuestra configuración tiene que venir de un producto de particionar en cada esquina, ¿no? Entonces, cuando tú particionas aquí y lo haces producto, pues la línea la estás tirando. Entonces, jamás te puede pasar que te quede algo así, porque significa que no hiciste producto con la segunda componente, ¿no? Entonces, es bien importante ver que no todo lo que o sea, no todo lo que hagas partición en un rectángulo va a ser una partición, ¿no? Sino que tienen que ser como mallas rectangulares y tienen que estar bien construidas, ¿no? Porque digamos que esas son las particiones que nos van a servir.
Entonces, aquí nada más algunas consideraciones. A la partición pi le llamaremos la yésima partición coordenada. O sea, ¿por qué? Porque podemos ver a la partición como coordenada a coordenada con cada una de las particiones, ¿no? Pis, ¿no? Y al conjunto de todas las particiones lo vamos a llamar, en este caso, pi r, ¿no? Pi r, pues se puede escribir de varias maneras, ¿no? Pi tal que pi es una partición de r, o lo podemos poner como pi 1 cruz pi n, variando las pis a ver, aquí hay una cuestión técnica. Pis no varía ahí, sino pis va a variar, siguen haciendo como notación, en el conjunto de todas las particiones de A's, B's. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? Aquí lo que estoy diciendo es, si yo varío todos estos productos, los varío tomándome cualquier tipo de partición, pues esas van a ser al final todas las particiones de un rectángulo, ¿no? Entonces, lo importante de aquí es que estamos definiendo una manera muy estricta de cómo tienes que partir el rectángulo para que sea una partición válida, ¿no? En este caso, ¿no? Y eso otra vez viene de cuando platicamos la idea intuitiva, de que no te sirve cualquier cosa porque si no, pues te vas a complicar la existencia, ¿no? En tratar de tomar todas las posibles configuraciones. Y esto ya está un poquito complejo, pues imagínense en R3 o en RN, ¿no? Eso ya va a ser realmente inmanejable. Entonces, te tienes que tomar algo que pues más o menos tenga una buena estructura, ¿no? Entonces aquí sale entonces ya definimos nuestro conjunto, que es el conjunto de los rectángulos, y ya dijimos cómo es la manera válida de partir ese tipo de conjuntos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a una definición. Acuérdense que, a ver, fíjense, esta forma, estamos aquí, estamos en nuestro rectángulo y lo partimos. Ahora, nuestra aproximación puede ser buena, puede ser mala, pero acuérdense más o menos de qué dependía que fuera buena o que fuera mala, ¿no? En el sentido de cálculo 2. Bueno, de lo que dependía eso era de que la partición fuera muy fina, ¿se acuerdan? Y que tomáramos estos puntos cada vez más cerca, ¿no? Y entonces, al tomar más rectángulos, áreas, pues deberíamos de aproximarnos más. Entonces, como que aquí deberíamos de tener un concepto similar, ¿no? Si hacemos más rectángulos que preserven esta estructura, pues como que esa partición debería de ser mejor, ¿no? Entonces deberíamos de tener formas de afinar la partición que tomemos aquí abajo, ¿no? Pero aquí tenemos una complejidad, ¿no? La complejidad es cuando nosotros tomábamos una partición más fina en cálculo 2, simplemente metíamos más puntos y ya, ¿no? Pero aquí no simplemente podemos meter más puntos. ¿Por qué? Porque si yo a esta, por ejemplo, esta configuración, le meto un punto a lo tonto, por ejemplo, le meto este punto aquí, pues eso es una partición, ¿no? Porque no, o sea, al momento de meter estos puntos, a fuerzas tengo que tirar las líneas, ¿no? Entonces, esto no es una partición, ¿no? Tendría forzosamente que tomarme muchísimos más puntos, ¿no? Entonces, no es simplemente como en cálculo 2, que es agregar puntos, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es, bueno, si quiero definir un refinamiento o una mejor partición, tengo que aumentar puntos, pero lo tengo que hacer de una manera inteligente para que no solamente sea más grande, no solamente me tome más puntos, sino que siga preservando la estructura de cómo definí qué es lo que quiero que sea una partición, ¿no? Entonces, en este caso, la definición va así, fíjense. Lo correcto, fíjense, y si quieren lo platicamos antes de ponerlo, es tomarle un punto aquí no sirve para nada, ¿sale? O sea, eso no me da una partición. Pero bueno, la forma correcta es, bueno, voy a agregar un punto en esta coordenada, ¿no? Y voy a agregar un punto en esta coordenada. Entonces, al agregar un punto en esta coordenada, lo que tengo que dibujar a fuerza son estos, porque tengo que hacer producto con ese. Y cuando dibujo un punto en esta coordenada, lo tengo que poner así. Entonces, la forma correcta de generar un refinamiento, en este caso, es agregar puntos, no a lo loco, sino en las coordenadas, ¿sale? De tal manera que cuando agregas este punto, vas a agregar todos los de arriba y sigues generando una malla, ¿no?
Entonces, justamente eso es lo que te dice esta definición. Dice, sean pi y pi estrella dos particiones de R. Cada una pues tiene su composición en particiones coordenadas, ¿no? Tanto pi como pi estrella. Entonces decimos que pi estrella refina a pi si se refina entrada a entrada. O sea, ¿qué quiere decir? Que pi estrella en la entrada i tiene más elementos que pi i, ¿no? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? O sea, la manera de construir o idea correcta de que algo sea refinamiento es que sea refinamiento coordenada a coordenada, ¿no? Así como construimos una partición coordenadas a coordenadas, o sea, tomándonos particiones coordenada a coordenada, también el refinamiento, la forma correcta de construirlo es coordenada a coordenada. Y con eso garantizamos que vamos a tomar más puntos, pero lo que la pie estrella que tenemos, sí sigue siendo una partición y no simplemente pues, un conjunto más grande que la partición que teníamos, ¿no? Entonces, en ese sentido ven a esta definición, en que de verdad obtengan una mejor parte, de que de verdad partan el rectángulo en más cosas y que eso que les quede siga preservando la estructura de partición, ¿vale? Aquí hay dos observaciones que son bien importantes. Primera observación, si pi estrella refina a pi, entonces pi está contenido en pi estrella. Eso casi que es muy obvio. Nada más es una cuestión técnica la demostración, porque por ejemplo, si yo tengo esta partición, por ejemplo, estos dos puntos y este punto. Entonces tengo esta configuración, ¿están de acuerdo? En mi partición. Pero por ejemplo, si tengo una partición más fina, pues tendría que me tomo estos demás, ¿no? Entonces cuando me tomo estos demás, ya se darán cuenta, ¿no? Que aquí voy a tener todos los vértices verdes, ¿no? Y los verdes pues van a contener a los azules, ¿no? Sin ningún tema, ¿no? Porque, digamos, este es el resultado de que a la que tenía, y si quieren la vuelvo a poner, porque creo que ya se hizo ahí la que tenía era este punto y este punto que está acá. Entonces la que tenía era esta, ¿no? Entonces cuando le agregué un punto más a la izquierda y un punto más abajo, obtengo esta otra, ¿no? Y acuérdense que la partición son los puntos. Por ejemplo, aquí tendría estos puntos, ¿no? Y esos puntos que tenía sí los tengo en la de arriba, vean. O sea, sería este y este, es este y este de aquí, y estos tres de abajo, ¿no? Entonces, esto de que pi esté contenido en pi estrella, pues hereda de que pi i está contenido en pi estrella, ¿no? Realmente es una cuestión muy sencilla. Nada más es cuestión de notación y se les deja de tarea moral, ¿no? O sea, eso puede venir en alguna evaluación, ¿no? Y la otra observación 2 es bien importante, que dice, si pi estrella refina pi, entonces cada uno de los rectángulos inducidos por pi es unión de algunos subrectángulos inducidos por pi estrella, ¿no? Fíjense, vamos a hacer, si quieren, hacemos igual otro dibujo muy sencillo. Piensen que mi partición el mismo, mi partición es esta, ¿sale? Y para no hacer muy complicado mi dibujo, ¿no? Voy a tomar un refinamiento y simplemente voy a agregar un punto en uno de las componentes. Voy a agregar esto. Entonces, cuando lo saque producto, pues me va a agregar estos, ¿no? Entonces, fíjense que estos son los rectángulos verdes, ¿no? Estos van a ser parte de mi otra partición, que es la madre, y estos de aquí. Entonces, y los negros, ¿no? No hay que perder de vista cuáles son los negros, ¿no? Los negros son estos que están aquí. Los dos grandotes son a ver, ¿cómo es esto? Fíjense, a ver, voy a pintar primero los verdes, ¿no? Ahí están, ¿vale? Estos serían como los verdes que obtuve pues cuando hice la partición, ¿no? Y los negros, acuérdense que eran estos, ¿no? Para que no haya confusión. Los negros eran solo estos cuatro, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es unión de dos verdes, ¿no? Y este que está aquí es unión de dos verdes. Y este, pues, es unión de dos verdes, pues del mismo, ¿no? Y este es unión de dos verdes. Entonces, cuando particionamos, siempre la partición
menos fina, o sea, que tiene piezas más grandes, ¿no? La partición que sí es más fina que ella, pues, ¿cómo lo puedo decir? O sea, la partición que es menos fina tiene piezas más grandes y esas piezas siempre van a ser unión de una partición que es más fina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, si yo aquí me tomara otro punto, al momento de hacer esto, lo único que estoy haciendo es dividir este rectángulo en dos más chicos y ahora estos dos más chicos pues van a ser elementos del refinamiento, ¿no? Entonces, siempre, eso es algo que tienen que dominar, en el sentido de decir, bueno, siempre que yo tenga un refinamiento, los elementos de la partición más grande siempre son unión de rectángulos de la partición más fina, ¿sale? Digo, no sé si ahí fui lo suficientemente claro. De todas maneras, la idea, acuérdense que es que en las sesiones de dudas revisen todos esos conceptos si es que algo no queda completamente claro, ¿no? ¿Y cómo se demuestra esto? Digo, lo voy a platicar nada más. Lo que se hace es, por ejemplo, lo que haces es justamente lo que hice. O sea, agarras la partición que es más chica, que en este caso es pi, y esa va a tener, la pi pues va a tener, la idea de la demostración de esto es, el pi va a tener sus pi1 cruza hasta pi n. Ajá. Entonces la idea es que esta partición la modifiques un poco, ¿sale? A esta partición le agregas un punto. ¿Por qué? Porque acuérdate que el pi1 estrella está con el pi1, ajá, déjame aquí poner, el pi1 está contenido en el pi1 estrella. Entonces, significa que para que yo pueda llegar a me hace falta una cantidad finita de puntos. Entonces, te los puedo ir agregando. Este P va a ser un punto que esté en pi1 estrella, pero que no esté en pi1. Cuando hago esto, lo que pasa es que cuando yo agrego un punto, lo que tengo, por ejemplo, y si quieren verlo aquí, supónganse que aquí tenía este. Cuando yo agregué este punto, ¿qué es lo que pasó? Estos dos rectángulos que tenía aquí, ahora los veo como unión de subrectángulos de esta nueva partición, ¿no? Entonces, ahí eso es lo primero que tienen que demostrar, que cuando yo le agrego un punto a la partición, o sea, si a una partición, en una de sus coordenadas, yo le agrego un punto, eso cumple que cualquier, o sea, hagan de cuenta, los rectángulos de pi se pueden escribir como unión de rectángulos de Tal, eso es más fácil. Después, le agregan otro, o sea, hagan de cuenta, ya que hicieron esto, al pi, a esta entrada le vuelven a agregar otro punto. Entonces, esa que tiene otro punto va a ser unión, o sea, los rectángulos de pi van a ser unión de elementos de esa partición. Y así se siguen hasta que completan todos los que faltan y completen pi1 estrella. Ajá. Cuando ya completan pi1 estrella, se van a pi2. Ajá. O sea, aquí vas a tener pi1 estrella, vas a llegar hasta eso. Y aquí le agregas otro punto. ¿Sale? No es el mismo punto, nada más es como referencia. Ajá. Y otra vez, vuelvo a aplicar lo mismo. Como esta partición solo varía en un punto, pues entonces cualquier elemento de pi es unión de rectángulos de estos, ¿no? Entonces agrego los puntos hasta que llego a pi2 estrella. Cuando ya llego a pi2 estrella, ahora me voy con pi3, le aumento un punto hasta que llegue a pi3 estrella y así me sigo hasta que llego a pi n. Y cuando llego a pi n le voy a agregar un punto. Ajá. Y así me sigo hasta que llego a pi n estrella. Esa es más o menos la idea de la demostración. De todas maneras, inténtenlo, piénsenlo y si no les sale, pues lo pueden revisar en las sesiones de ayudantías y en las sesiones extras que podamos tener. Ajá. Ahora, pero estas dos cosas que les dejo de tarea moral son, y más la segunda, que si tienes un refinamiento, cualquier rectángulo del grande siempre es unión de subrectángulos del chico. Esa es una propiedad bien importante que nos va a ahorrar muchos pasos, ¿sale? Entonces es una cosa importante. Y otra cosa que quería decirles es que aquí la parte que está subrayada con amarillo de inducidos por la partición, siempre que nosotros ponemos esta configuración de puntos, por como la estamos tomando, induce unos rectángulos.
¿sale? En el caso de cálculo 2, pues era muy fácil decir cuáles eran, ¿no? Pues es T1, el segmento de T0 a T1, el segmento de T1 a T2. Pero en el caso de RN, pues ya como que decir quiénes son estos rectángulos es un poquito difícil. Entonces, cuando nosotros tenemos una partición, de una partición de un rectángulo, esa siempre va a inducir unos rectángulos y siempre lo vamos a decir, pues induce K rectángulos, ¿de acuerdo? O sea, una partición va a inducir R1, R2 hasta RK rectángulos. Y ya no nos va a importar tanto qué rectángulo, pues qué rectángulo sea o cómo sea, ¿sale? Entonces, eso porque pues estar ubicando estos rectángulos ya es un poquito tedioso y eso nos va a ayudar a poder decir algo. De hecho, aquí debería agregar una nota, ¿no? Entonces aquí, si quieren, aquí le agregamos otra cosa, así como dado, déjenme, aquí hice algo raro, espérenme. Entonces, dado pi, una partición en R, pues en R, pero en R no es a R, ajá. En R de rectángulo, dada, si quieren, dada pi una partición en R, siempre induce. Es casi lo de arriba, pero lo voy a escribir con otras palabras. R1 hasta RK, subrectángulos de R. O sea, esa manera de interpretarlo va a ser muy importante. Ajá, entonces, por eso lo pongo de esa manera, ¿vale? Y bueno, ya dijimos lo que significa un refinamiento, ya dijimos estas observaciones que son muy importantes. Y ahora va un concepto que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos dos particiones, por ejemplo, la partición pi y la partición pi estrella, pues estas, bueno, ya son productos de particiones, ¿no? Eso ya lo dijimos varias veces. Cuando unimos, o sea, por ejemplo, cuando estábamos en cálculo 2 y teníamos dos particiones y las uníamos, eso siempre nos daba una partición, ¿no? Pues, sale, eso era obvio que era una partición. Ahora, en el caso de particiones en los rectángulos, nosotros unimos, o sea, por ejemplo, en cálculo 2 yo le agregaba un punto más en un refinamiento. Ya vimos que aquí eso no funciona. O sea, tienes que agregar los puntos coordenada a coordenada para que de verdad te quede la configuración. Del mismo modo, si unes particiones, así nada más, eso no te queda una partición, ¿no? Entonces lo tienes que hacer de manera correcta. Y otra vez, la manera correcta es uniendo coordenada a coordenada, ¿vale? Entonces se van dando cuenta que es bien importante que la construcción tanto de particiones como de refinamientos siempre se tienen que hacer coordenada a coordenada, ¿vale? ¿Para qué? Para que tengamos la misma estructura que vamos a ocupar. Entonces aquí dices, bueno, definimos la partición unión con esta notación rara y va a ser unir las particiones en cada una de las entradas. Como en R, en una dimensión, la unión de las particiones es una partición, esto que estamos diciendo aquí es una partición, y entonces esto sí define una partición en R. Y es claro que es un refinamiento porque, pues, para que sea un refinamiento, la coordenada de, por ejemplo, de pi1 tiene que estar contenido en la primera coordenada de aquí, pues sí está contenida porque pues, esta es la unión, ¿no? Entonces, igual, pi n pues está contenido en esto, ¿no? Pi 1 estrella pues está contenido en esto y pi n estrella pues está contenido en esta parte, ¿no? Entonces es claro que pues este es un refinamiento de pi estrella, ¿no? Y de hecho es la cota, o sea, es el más pequeño, ¿no? Que puedes construir. Ahora, aquí de forma ejemplo, muy rápidamente, podemos ver por qué no se da la igualdad, ¿no? Y qué pasa aquí. Fíjense, este es pi, es una partición claramente, ¿no? Me estoy tomando estos tres puntos aquí, los saco producto, ¿no? Y se ve como una malla, ¿no? Este es pi estrella, sí, igual agarro estos tres puntos, saco producto y pues claramente pi y pi estrella son una partición. Y cuando hago la unión, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es en la coordenada, sería esta X, ¿no? Tomarme todos los puntos que me tomé aquí. Entonces aquí al hacer esto me quedan estos 4, ¿no? Y en la coordenada Y, pues me tengo que tomar los puntos de los dos, entonces me quedan estos 4. Entonces hago producto cruz de estos con estos, ¿no? Y entonces me queda, pues esta configuración, sigue siendo una malla, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los uno? Cuando los uno,
pues si se ponen a pensar, a verlo un ratito, ¿no? Van a ver que les va a dar esto. Pero entonces aquí, ¿cuáles son los, o sea, aquí ya no me quedo como una malla y ya no está claro cuál es la partición, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque podía tomarme algo así, ¿no? ¿No? O podría tomarme este trapecio, o podría tomarme este cuadrado y luego este rectángulo. Entonces eso ya rompió el concepto que teníamos, ¿no? O si yo trazo líneas horizontales y verticales, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a trazar esta línea horizontal, ¿no? Y esta línea vertical, este punto que está aquí ya no es un vértice, ¿no? Se suponía que los puntos de mi partición eran justamente los vértices de esos rectángulos, ¿no? Y ese ya no. Entonces ahí ya también ya le rompí toda la estructura a mi partición al momento de que las uní, ¿no? Y bueno, es fácil demostrar que justamente esta partición no existen dos particiones o sea, no existe una partición de A1B1 y una partición de A2B2, tales que me dan, su producto me da estos puntos. Eso es muy fácil de probar, ¿no? O sea, inténtenlo. Y si tienen dudas de cómo probar algo así, pues me dicen, pero esta configuración es muy fácil probar que no puede venir de producto de dos particiones, ¿vale? Digo, si quieren, pónganle valores para que no esté tan difícil, pero realmente, pues esto es fácil ver que no, o sea, no es ni siquiera como que lo dejamos abierto, ¿no? O sea, es fácil ver que no se puede ver como producto de dos particiones. Entonces aquí se ve como la unión de una partición no necesariamente es una partición y que la forma correcta de hacerlo, pues es esta, otra vez hacerlo coordenada a coordenada, ¿vale? Entonces, resumen de lo que vimos, ¿no? Resumen, o sea, el conjunto que, vamos al dibujo. El conjunto que vamos a trabajar van a ser rectángulos. Definimos lo que es un rectángulo y un rectángulo bueno, ¿no? Uno no degenerado. El siguiente paso es definir cómo vamos a partir. Ya definimos cómo tienen que ser nuestras particiones. Tienen que ser producto de particiones coordenada a coordenada. Después tenemos que saber qué significa llevar este proceso más fino o al límite, ¿no? O sea, hacer las particiones más chicas. Entonces necesitamos saber qué es un proceso de refinamiento. Y otra vez, necesitamos construir particiones más finas, pero sin perder la estructura. Entonces la manera correcta de hacer un refinamiento es refinar coordenada a coordenada, que eso es lo que nos dice nuestra definición. Y el otro paso que hicimos es si tenemos dos particiones, ¿cómo podemos construir una partición más fina a partir de ellas dos? Y la forma correcta es uniendo las particiones, pero coordenada a coordenada, ¿no? Entonces espero que ya definimos varias cosas importantes como en nuestro dominio y cómo tenemos que particionar y cómo tenemos que hacer más finas nuestras particiones, ¿sale? Entonces, digamos que en términos de este dibujo ya estaríamos aquí. Y el siguiente paso, digo que eso ya no lo voy a poner en esta presentación, es, pues ya que tenemos nuestras particiones, pues tenemos que definir cómo van a ser nuestros prismas rectangulares, de tal manera que si sumamos los volúmenes de eso, pues nos tenga que dar más o menos el volumen bajo la superficie, ¿no? Ya sea que lo hagamos con sumas de Riemann, que no lo vamos a hacer así, porque la construcción, ustedes ya saben que se hace por sumas inferiores, ¿no? O por sumas superiores, ¿sale? Entonces el siguiente paso es, bueno, ya que tenemos nuestro conjunto y ya que tenemos una buena partición y un buen concepto de qué significa que sea más fina la partición, entonces ahora sí, ¿qué significa una suma inferior y qué significa una suma superior, ¿no? Pero eso ya lo vemos pues en otro video. Ahorita igual todos estos conceptos de los que hablamos, pues piénsenlos, ¿no? Y cualquier duda pues la pueden ver en las ayudantías o puedo hacer algunas otras sesiones, pero lo importante es que, que vayan viendo todos estos conceptos, ¿no? Y bueno, aquí le voy a dejar por esta grabación.